Hoy tenemos a Martelena Pérez Gaviria, que es psicóloga con experiencia en jóvenes, en familias, y es docente universitaria. Ella va a terminar su presentación personal y nos va a hablar de algunos de los retos psicológicos que ha generado esta pandemia. Marta, bienvenida. Bueno, muchas gracias. Gracias, Guillermo, por la invitación. Muy interesante invitación porque me pusiste a pensar en todos estos retos que tenemos hoy frente a una situación nueva. Vengo trabajando hace mucho tiempo con jóvenes y familias en el campo clínico y en el campo educativo, y esto me llevó a concretar algunas ideas que quiero compartir con ustedes, que indagué a través de organismos internacionales, investigación. Como universitaria me gusta apegarme bastante a los hechos y tratar de dar unos lineamientos de manejo de los jóvenes dirigidos a los papás, curiosamente, porque regularmente pensamos que cuando hablamos de estos temas tenemos que dirigirnos a los jóvenes, pero primero tenemos que saber cómo se está dando esta relación y estas directrices y el manejo en casa por parte de los padres y los modelos, indudablemente por parte de los padres, para que podamos obviamente trabajar luego con los jóvenes y los padres puedan hacerlo en casa. Bueno, entonces te agradezco la invitación y pues dicho eso, entonces arrancamos. He definido 3 partes, que una parte es el impacto, digamos, qué ha generado esto en la vida nuestra, en la vida familiar, en la vida de los jóvenes, y cuáles son esos retos que nos genera este impacto en nuestra cotidianidad, en el trabajo, en el estudio, en nuestro mundo afectivo, etcétera, para dar cierre al final con algunas preguntas y reflexiones que pues las personas que están quieran hacer. Bueno, bien, entonces una primera parte es que indudablemente todo lo que la revisión nos lleva a considerar que el grupo que más ha tenido, que más se ha impactado, pues independiente obviamente del impacto económico, han sido los jóvenes, la franja de la infancia, la adolescencia y los adultos jóvenes. Todo nos lleva a ver que evidentemente son quienes más han sentido este impacto del confinamiento, quienes más se ha expresado de una u otra manera a nivel emocional y en otros ámbitos de su vida. Hay muchas razones por las cuales pasa esto, pero primero tenemos que mirar, y yo me dirijo en particular a los adolescentes y a los adultos jóvenes porque los niños, el manejo de los niños es distinto. Entonces, los centré específicamente en los adolescentes y en los jóvenes esta charla. Bueno, son varias las razones que hacen que el impacto mayor vaya dirigido hacia los jóvenes. Entre esas, algunas de las más importantes es que obviamente se han cambiado los contextos de socialización de los chicos. ¿Y eso por qué es importante? Porque el mundo de los jóvenes transcurre en el ámbito de sus pares. Entonces, cuando los chicos dejan de estar con sus pares, ellos sienten que el mundo literalmente se les acaba, ¿cierto? Y al comienzo, porque esto ha tenido evidentemente varias etapas y obviamente voy a trabajar en la etapa actual, una cosa fue, por supuesto, la adaptación el reconocimiento, la negación de que esto no estaba pasando, la aceptación, etcétera, pero ahora estamos en un momento distinto. Pero a través de todo esto, transversalmente, ellos han tenido que dejar de lado sus amigos, sus amores y sus metas, graduaciones, rutinas, etcétera, que han hecho que esto genere un impacto grande. Evidentemente el adulto debería por lo menos tener mucho más fortaleza en el campo emocional, muchos más destrezas y competencias para enfrentar esto. Sin embargo, los jóvenes están en ese proceso de consolidación y el mundo de la socialización es sumamente importante. Por otro lado, está por supuesto el cambio de rutinas. Que va de la mano de todo esto. Entonces, dejamos de ver a la gente que vemos cotidianamente, dejamos de frecuentar los sitios que frecuentamos cotidianamente, el gimnasio, los amigos, el colegio, la universidad, los trabajos, aquellos que trabajan, los jóvenes que trabajan se centran más en el trabajo en su casa,
¿sí? Entonces, por supuesto, el mundo no estaba preparado para esto. Si nosotros, por ejemplo, a veces tenemos una gripa nomás y nos retiramos, o una cirugía, y estamos fuera de nuestro contexto, evidentemente cuando regresamos nosotros sentimos el impacto, ¿cierto? Entonces, esta parte, el cambio de rutinas, es sumamente importante para los jóvenes. Nosotros tenemos unas costumbres, de hábitos, de momentos a través de los cuales hacemos las cosas, y todo esto cambió. Entonces, a veces es muy rico pasar 8 días o 15 días de vacaciones con la familia para los jóvenes, pero cuando pasa de más tiempo, y sin embargo hay roces, por supuesto, cuando pasa más tiempo es asfixiante. La atención familiar, por supuesto, se suma a esto por muchos factores, entre esos, por supuesto, el económico, relaciones que si son armoniosas también van a tener tensiones de todas maneras, pero que si no lo son, pues generan mucha mayor tensión en la convivencia y en la cotidianidad, independientemente obviamente del entorno que se tenga. Por supuesto, los ambientes favorables al aire libre, espacios abiertos, casas grandes, facilitan mucho más, pero eso no quiere decir que no se den ambientes familiares tensionantes. Por otro lado, no tenemos estrategias de afrontamiento. Nadie ni en ninguna literatura dice cómo enfrentar un confinamiento de meses, cómo convivir con la familia cuando tengo 16, 14, 20 años, día tras día. No tenemos estrategias de afrontamiento. Los seres humanos contamos con una caja de herramientas como estrategias de afrontamiento para muchas cosas, pero por supuesto no para esto. Bueno, este impacto, como les decía, por supuesto, ha impactado más a los jóvenes por su pérdida de socialización, como les decía anteriormente, por el cambio de sus hábitos y rutinas, la tensión del ambiente familiar y las estrategias de afrontamiento. No tienen estrategias de afrontamiento. Ellos están, por supuesto, en un estado emocional distinto, generado por las condiciones del entorno, y eso hace que nosotros empecemos a mirar qué es lo que va a pasar con estos chicos, ¿cierto? Evidentemente, ya frente al COVID, ellos, la Organización Mundial de la Salud, la OPS y todos los organismos internacionales han encontrado que parece ser que son la población menos afectada, es los menos impactados biológicamente hablando, ¿cierto? Y entonces se le suma eso, porque no entiendo si a mí no me pasa nada, yo porque no puedo salir y ver a mis amigos si somos los menos afectados, y porque tengo que estar distanciado de las personas con las que yo quiero estar. Los afecta de muchas maneras, los afecta por supuesto a nivel del estrés que ellos sienten, el manejo de las situaciones tensionantes de la cotidianidad, de los cambios en los hábitos y rutinas generan estrés propio de la situación. Algunos de ellos saben lidiar con estas situaciones estresantes, otros por supuesto no, y a esto se suma obviamente que la familia está reunida en el espacio de la casa, del hogar. Se han encontrado también, por supuesto, problemas psicológicos asociados. Una cosa es, digamos, las defensas normales psicológicas del organismo, como son, por supuesto, ansiedad adecuada a la situación, un poco de angustia, a veces tristeza, por supuesto, momentos de rabia también, pero también, evidentemente, algunos de esos componentes se pueden incrementar y presentar otros cuadros distintos. Empiezan a incorporar unas rutinas distintas a las habituales, entonces el gimnasio pasa a ser la casa y a veces puede convertirse en sedentarismo. El internet, que era para ellos vital, puede volverse más vital, o a veces generar lo que están llamando hoy en día el tecnoestrés, es decir, estar metidos en las redes o tener a disposición los aparatos que nos permiten la comunicación hoy en día generan también tensión. Cambios en los patrones de sueño, por supuesto, y cambios en las rutinas alimenticias. Bueno, un elemento muy importante que se le suma a todo esto es la incertidumbre, porque cuando a uno le dicen, mire, esto termina en un mes, pues uno dice, yo hago el esfuerzo un mes más y esto va a acabar y tiene un punto final, pero nadie sabe cuándo va a acabar. Evidentemente, ni siquiera la Organización Mundial de la Salud podría decirle a la humanidad en este momento, esto va para 2 meses y en 2 meses la humanidad vuelve a la normalidad. No.
vivir con la incertidumbre es parte de lo que nos pone como reto en este momento el COVID, y por supuesto habrán estrategias para enfrentar la incertidumbre. De las cosas que menos nos gustan a los seres humanos es tener que enfrentar la incertidumbre, ¿no? Nos gusta vivir en la certeza de la vida, en las cosas, y quizás una de las cosas más frecuentes en la vida es vivir en incertidumbre de muchas cosas. Bien, ¿qué ha generado esto también en los jóvenes? Además, obviamente, del impacto psicológico, algunos elementos en su organismo, como dolores de cabeza, por supuesto, brotes, problemas gástricos, etcétera. Y siguen presentándose, evidentemente, ya en los papás empiezan a observar, por ejemplo, pérdida de interés en actividades, rabietas, irritabilidad, entonces los chicos se vuelven irritables. Yo quiero salir, quiero ver a mis amigos, quiero estar con mi novio, quiero estar con mi novia, porque no puedo estar, ¿cierto? Y esto, por supuesto, genera problemas de conducta, y regularmente los padres no tienen estrategias apropiadas para manejar la conducta de los jóvenes. Ya no son niños, por supuesto, y por eso les decía que es muy diferente el manejo de niños al manejo de los adolescentes y de los jóvenes. Entonces, yo, ¿por qué no puedo salir? ¿Por qué me están quitando la libertad? ¿Por qué no puedo ver con mis amigos? ¿Cierto? Y dependiendo, por supuesto, del tipo de joven, podemos estar enfrentados a jóvenes que tienden más hacia la depresión, o jóvenes que tienden a retraerse, o jóvenes irritables, o jóvenes que pueden manejar la situación hasta cierto punto, teniendo picos de alteración conductual, dependiendo de las restricciones que tengan en casa, o dependiendo de las condiciones, por supuesto, de su entorno. Bueno. Bien. Hay un impacto socioafectivo muy significativo, como estaba mencionando antes. Y uno de los primeros elementos que van dirigidos a los papás es los modelos, porque evidentemente el ambiente crítico de la casa hace que los jóvenes estén observando lo que está pasando en su casa, y eso indudablemente permea la conducta de ellos y genera también expresiones emocionales que tienen mucho que ver con esa dinámica que se da y las interacciones y las relaciones que se dan al interior de la casa. Entonces, por supuesto, las conductas desafiantes, las rabietas, la queja permanente, las conductas de apego en muchos casos, pues pueden ser recurrentes hoy por hoy en las familias en general, en las diferentes partes del mundo, dadas las condiciones que enfrentan los jóvenes. Esto, por supuesto, entonces, nos pone frente a un reto, todo esto, y es cómo vivir con realidad, ¿cierto? ¿Sí? ¿Cómo hacer que esta realidad pueda ser manejable? Y aquí parto de una premisa básica, y es que evidentemente el COVID es un agente biológico, pero la forma como se transmite tiene que ver con nuestras conductas, indiscutiblemente. Entonces, con la forma como sigamos unas reglas del juego, con la forma como juguemos en la parte social, y la economía y la vida y la forma como siga dependerá de este juego, ¿sí? La forma como se ha manejado hasta ahora es a través de mecanismos impositivos, ¿cierto? Como no haga, no vaya, no vea, póngase, es obligatorio. Muchas veces, evidentemente, para los adultos que tenemos una elaboración cognitiva distinta, pues podemos ajustarnos a las reglas, por supuesto, dependiendo de nuestras características, de nuestra cultura, etcétera, etcétera, pero para los jóvenes la cosa no funciona de esta manera. Entonces vamos a ver cómo es que vamos a llegarle a estos chicos, cómo los papás pueden, porque el reto es para los padres, ¿no? Luego, por supuesto, hay que ver cómo se maneja eso con los chicos, pero el reto que aquí estoy presentando tiene que ver con lo que tienen que hacer los padres. Bueno, y entonces tenemos básicamente 3 líneas de trabajo que son la aceptación cognitiva, la comprensión emocional y el cambio conductual. Me disculpan ahí que se me fue 2 veces conductual.
la psique humana, la psicología humana está compuesta por estos elementos. Entonces, cuando a mí me dicen yo tengo que hacer algo, pero yo todavía no he captado a nivel cognoscitivo y en mis procesos metacognoscitivos cuál es la importancia de mi conducta, pues yo sigo unos lineamientos y a veces sí y a veces no, porque no he interiorizado esto que es tan importante para otros. Por supuesto, vuelve y juega. Esto tiene que ver con la forma de ser de los chicos, con la comunicación en la familia, con la interiorización de patrones, etcétera, ¿sí? Pero esta psique humana tiene que atravesar por estos tres ejes para que nosotros realmente podamos aceptar cambios conductuales, para que nosotros podamos interiorizar cambios conductuales. Entonces, el primero de ellos es la acción cognoscitiva. Y va de la mano de los otros. Entonces, en una primera instancia, tenemos que considerar que a nivel de neurológico, pues los chicos están en una edad muy interesante porque ellos, las funciones ejecutivas asociadas a este primer nivel, a la base neuropsicológica, tienen que ver con la capacidad de ellos para planear, la flexibilidad de pensamiento, el control de impulsos y una cosa supremamente importante, el autocontrol. Ya sobre los 21 años aproximadamente, su área frontal, esta área que está aquí detrás de las órbitas de los ojos, puede prever el riesgo, puede planear para que ciertas cosas no pasen, pueden ser estratégicos para lograr metas específicas, etc. Entonces, aquí hay un elemento muy importante y es que ellos están en ese proceso y necesitan de sus padres y de su entorno para que ese proceso pues se dé exitosamente, ¿cierto? Que yo aprenda a manejar unas reglas de juego de una sociedad y en este momento en particular unas reglas a las que no me quiero apegar. Yo quiero ver a mis amigos, yo quiero estar con mi novio, yo quiero salir, yo quiero la rumba, yo quiero tomarme una cerveza, yo quiero verme con la gente de la universidad. Entonces, en ese proceso como base psicológica de los procesos cognitivos es sumamente importante porque nos permite entender que ellos sí necesitan nuestro acompañamiento y que la sola imposición per se no va a ser suficiente para que los chicos sigan la norma. Otro elemento importante son los niveles de comunicación. El nivel de comunicación ha sido impositivo, o sea, tienes que hacerlo. Y esto definitivamente con los jóvenes no va a funcionar. No va a funcionar. El tienes que no funciona. Yo no tengo que. Yo tengo que comprender por cuál es el impacto de mi conducta sobre, ¿cierto? Para que realmente yo ajuste mi conducta y me apropie de una serie de normas, ¿cierto? Y que empiece a hacer ajustes en mi conducta, en los tiempos, los hábitos e incorporar algo a mi vida como parte de mi existencia, porque muy probablemente, como nosotros tenemos hábitos como rascarnos la cara, molestarnos los ojos, tocarnos los oídos, etcétera, eso no se va de la noche a la mañana, eso no se va con ponernos una mascarilla, entonces uno se la pone y le enseñan el cómo, pero luego entonces tiendo a molestarme o me la pongo de otra manera porque yo tengo un patrón de conducta, una memoria motora y una memoria para hacer las cosas en relación con mis hábitos. Por lo tanto, eso no se incorpora de la noche a la mañana y muchísimo menos, por supuesto, cuando las cosas tienen un carácter impositivo, porque no he entendido la lógica que opera detrás de esto, ¿sí? Aunque me digan muerte, pues una cosa muy importante es que yo no veo los muertos, yo veo cifras, yo veo que se murieron 100.000 personas o 10.000 y lo siento, ¿no? Y duele, pero otra cosa es cuando realmente estamos viendo dolor, ¿no? No ver el dolor, sino ver un número, genera una diferencia cognitiva enorme, enorme. Primero, esto no tiene que ver conmigo. Segundo, yo no estoy viendo muertos. Tercero, esto parece ser una cuestión de gente mayor y no tengo nada que ver. Y encima de eso me están imponiendo algo que yo no quiero. Entonces, ¿por qué lo tengo que hacer? Entonces, ese nivel de comunicación de los padres implica una cantidad de herramientas para ellos de comunicación en escucha, en capacidad de comprensión del mundo emocional de los jóvenes y de lo que ellos están sintiendo y de la capacidad de explicar y conversar en relación con lo que está pasando, ¿cierto? Para que realmente se dé
pues obviamente una comprensión de lo que es. Nosotros no comprendemos nada por imposición, o sea, las imposiciones las podemos seguir por un tiempo, pero yo salgo de la casa y me quito la mascarilla, y ¿querías que me la pusiera? Bueno, aquí está, y me la quito en la esquina, listo, no hay nada más que hacer, ¿cierto? Y eso nos permite, por supuesto, interiorizar ese compromiso. Como les decía, esto es muy importante, sumamente importante, porque ellos sí, ellos lo hacen, ellos lo van a hacer, ellos son capaces de autorregular su comportamiento en la medida en que lo entiendan, pero hay un proceso que se tiene que llevar a cabo para, ¿sí? Nosotros hacemos muchas cosas en ese sentido, en todas las edades. Entonces yo me acojo a algo porque lo he aprendido de los demás y me toca, ¿cierto? O tengo el policía encima y entonces mejor lo hago para que no sea sancionado. Pero cuando hablamos de interiorización es cuando yo realmente he entendido cuál es el impacto de mi comportamiento y cómo puedo yo ajustar mi conducta para poder alinearme con unos comportamientos que en este momento son apropiados para la humanidad en general. Volviendo un poco a la comunicación, un segundo acá. Un elemento entonces de esta parte cognoscitiva es que obviamente la elaboración cognoscitiva tiene que ver con el discurso, tiene que ver con lo que nosotros hablamos, ¿cierto? Y a veces la imposición hace que no escuchemos al otro y tenemos que validar las opiniones del joven para nosotros entender qué es lo que está pasando por su cabeza y cómo a través del discurso lógico, ¿cierto? Y por supuesto dentro de un contexto afectivo podemos nosotros entender lo que está pasando en la mente del chico. De otra manera no lo captamos. Y ellos tienen un mundo muy complejo y muy rico de lo que piensan en relación con la vida. Pero regularmente pensamos que con la sola imposición vamos a lograrlo y no, hay un mundo que no estamos, al que no estamos llegando y que por supuesto no va a lograr captar la atención de lo que nosotros queremos que finalmente ellos hagan en relación con reglas o normas o ajustes de su conducta, ¿cierto? Entonces, para esto la información, por supuesto, tiene que ser clara, tienen que confiar en ellos, tienen que ver modelos claros, ¿no? Porque pasa desde chiquito hasta ahora. Entonces, tú me dices a mí que yo me ponga esto, o me dices que no me vea con la amiga, pero he escuchado historias y las he tenido cercanas en donde la gente adulta pues busca verse con los otros, pero le exige a los jóvenes un comportamiento coherente. Ellos se pescan la incoherencia de una manera impresionante. O sea, si no somos adultos coherentes, es mejor que no exijamos nada, porque la coherencia tiene que ver con la forma como ellos luego van a rebotar su conducta en relación con nosotros. Es la forma como ellos van a decir, ok, yo veo que tú lo haces y creo lo que estás diciendo y veo tu coherencia de conducta. Por lo tanto, es uno de los procesos que facilitan más la interiorización de las cosas cuando nosotros como adultos somos coherentes. Bueno, bien. Un segundo componente es la comprensión y la gestión emocional, y para mí esto podría decir que es de lo más significativo, porque el mundo emocional de los jóvenes es un mundo muy rico, es un mundo conflictivo, es un mundo lleno de emociones, es un mundo lleno de transiciones, es un mundo de autorreconocimiento, y ellos en ese momento lo están viviendo de esa manera. Por supuesto, tiene mucho que ver y cruza por la personalidad del chico o de la chica, porque depende de si son introvertidos, extrovertidos, si son más hacia adentro, hacia afuera, si son más conversadores, si tienden más a relacionarse mejor con sus padres. Hay chicos que a esta altura no quieren hablar con los padres y han tenido una muy mala comunicación con ellos y se ven enfrentados a que tengo que aguantarme este personaje todos los días, sin saber hasta cuándo. O sea, no tengo un punto final y tengo que compartir con la persona que ahora viene tengo que estar todos los días desayunando, almorzando y comiendo, y que además quiere que yo siga unas reglas que ni él mismo sigue, ¿cierto? Entonces, eso genera todo un mundo emocional que tenemos que comprender y que tenemos que empezar a validar ese mundo emocional, ¿cierto? Y la validación de ese mundo emocional y ese acompañamiento nos va a permitir
acompañarlos en su proceso de desarrollo emocional en el campo, por ejemplo, de la inteligencia emocional o en el campo de emociones tan importantes como la empatía, ¿sí? Y yo creo que esto más que una imposición se trata de desarrollo de competencias emocionales y se trata de empatía, porque cuando yo siento y me pongo en los zapatos de otro y siento que puedo hacer daño con mi conducta, ¿cierto? Por supuesto no voy a cometer o a generar una conducta de riesgo que pueda involucrar la vida o la salud de otro ser humano, ¿cierto? Pero cuando es una imposición que yo no he agarrado, que no es parte de mi cognición ni de mi afecto y que por el contrario me genera cierta molestia, en el menor de los casos, por supuesto que no lo voy a hacer, ¿cierto? Entonces, en la gestión emocional es un espacio muy interesante hoy por hoy para los padres, es un reto enorme de poder acercarse a ellos, de poder tener conversaciones francas y directas, de poder entrar en su mundo. Yo a veces en esto me aterro, cuando yo he entrenado gente en posgrados, en habilidades emocionales, en competencias orales y demás, a veces la gente me dice, yo no gané competencias orales, no seré un gran orador, pero volví a escuchar a mi hijo, volví a mirarlo a los ojos, me di cuenta que la expresión de sus ojos ha cambiado, que cuando habla de sus emociones o de su mundo afectivo, veo cosas distintas en él. Y yo creo que este sí es un reto enorme para los padres, de acercarse a una edad que es la edad más, es una edad súper interesante de la vida, donde fluye en todo este mundo emocional, ¿sí? Y donde increíblemente podemos acompañarlos de una manera muy particular, dadas las circunstancias, a avanzar en ese proceso de saber que hay que reconocernos emocionalmente, ¿sí? Que esto tiene que ver con nuestra inteligencia emocional, porque cuando yo digo, yo no puedo hacer esto, entonces reconozco que tengo rabia y reconozco por qué tengo rabia y reconozco la rabia de mi hijo, reconozco su molestia y lo valido, no lo invalido, porque otro tiempo se va a ver con los amigos, tanta pegadera con esta gente, deje que después habrá toda la vida para rumba. Cuando yo como padre expreso eso, lo que estoy haciendo es invalidando su mundo afectivo, porque él necesita el abrazo de su pareja, la sexualidad, por ejemplo, también en el caso de los chicos y las chicas. Entonces necesitan de encontrarse con ese ser que aman, necesitan de chismear lo que ha pasado y verse directamente, necesitan verse a los ojos, necesitan olerse, necesitan sentirse. Y cuando eso no sucede, por ejemplo, por eso los está, digamos, alterando de la forma como lo veíamos anteriormente. Entonces, ese reto nos va a permitir pues conversar más francamente con ellos, reconocerles lo frustrante que es que no puedan hacer ciertas actividades o tener ciertos momentos con sus amigos o con sus seres, o los pares que ellos, los que quieren estar, conocer de sus sentimientos, ahondar en sus sentimientos. Ustedes no se imaginan cuando uno escucha a un joven, la cantidad de cosas que tiene un joven en su mundo interior es impresionante. Y muy poco de eso saben los padres. Y en este momento quizás muchos de ellos lo que hacen es encerrarse en su cuarto, coger su computadora, pegarse a su celular y ahí tratar de expresar todo lo que ellos sienten. Entonces, cuando nosotros escuchamos, y cuando escuchamos es cuando los observamos, no solamente cuando escuchamos lo que dicen, sino cuando observamos cómo están emocionalmente, cómo está su expresión facial, qué nos dice el cuerpo de ellos en este momento, si están bajos de nota, si realmente en ese momento están bien, si están durmiendo bien y si es cierto. Entonces podemos sentir cómo están nuestros hijos. Bueno, ser más flexible también, por supuesto, con las redes, pues porque es la manera de contactarse. Entonces tengo en este momento casos en donde los papás han restringido el uso del celular a los chicos. Y por supuesto van a tener grandes problemas porque no lo controlaron en los momentos que debían, no han hecho lo que debían y pues ya en este momento quitarle a uno de 20 años el celular porque no está haciendo lo que tiene que hacer es complicado. En esos casos, por supuesto, es mejor proponerle al chico que él mismo proponga un programa de manejo y que trate de hacerlo buscando generar algo de autonomía y de autocontrol en relación con el uso de la tecnología. Bueno, bien.
El cambio conductual, todo esto nos lleva, por supuesto, a lo que queremos y a lo que esperamos, que es un cambio conductual. Y es que ellos incorporen una cantidad de conductas que no son fáciles, ni siquiera para nosotros como adultos, ¿cierto? Que puedan realmente interiorizar y que puedan entender que eso va a ser parte de la vida. Esto llegó para quedarse un tiempo, no sabemos cuánto. Tenemos que obviamente empezar a vivir con una dinámica distinta, a usar estos dispositivos, las caretas, los tapabocas, etcétera, para poder realmente tener vida y no estar en un mundo de cristal, porque ese no es el mundo real. El mundo real va a estar afuera, pero bajo unas condiciones determinadas. Entonces, por supuesto, en muchos de ellos, por cuestiones de su estudio, de cuestiones laborales, van a tener que incorporarse y van a tener que regresar a sus hogares. Entonces es mejor que salgan habiendo interiorizado esto, sin necesidad de que sea una imposición, para que sintamos que tienen la destreza y la competencia para desenvolverse en ese mundo, que es otro mundo, no es otro mundo entre comillas, pero sí un mundo con unas reglas de juego en la relación interpersonal y en el autocuidado diferentes. Algunas cosas que nos pueden ayudar, por supuesto, además de haber reconocido que su proceso cognitivo y su elaboración cognitiva nos va a permitir llegar a ellos y hacer que ellos comprendan este asunto, entender sus emociones, validar sus sentimientos, permitirle la expresión de ellos, por supuesto, en casa y validarlos y escucharlos realmente, nos van a permitir, obviamente, una interiorización de estas nuevas rutinas. No solamente, por supuesto, de las rutinas del uso de dispositivos y demás, sino también, por supuesto, y las más importantes, en todo lo que tiene que ver con el manejo de esta entidad biológica, de este virus que está causando tanto daño. Entonces esto obviamente va a generar que nos sintamos mucho más tranquilos cuando el chico dice, bueno, voy a salir y entonces vamos a hacer una reunión con 7 y vamos a guardar la distancia, pero ya no son niños. Al niño es muy difícil que no corra a abrazar a un amigo, pero el joven en su proceso de maduración cerebral y en su proceso de incorporación de esto puede aprenderlo mucho más rápidamente y decir, ok, mira, vamos a guardar la distancia, vamos a tener nuestros vasos, vamos a estar al aire libre, vamos a usar tapabocas, o si estamos a 3 metros o a no sé cuánto, 2 metros, podemos tener un rato de esparcimiento y de conversación con los amigos, muy probablemente en un futuro muy cercano, y él pueda, sin que tenga el policía, la mamá o el papá cercanos, siendo él su propio sensor de su propia conducta, su propio automonitoreo y su propio chequeo lo haga él, que eso es lo que debería hacer, ¿cierto? Que él diga, ok, yo sé que tengo que salir, tengo que tener esto en el carro, tengo que lavarme las manos, tengo que usar, pero si nos cuesta a los adultos, ¿cierto? ¿Sí? Porque no damos el modelo, por supuesto, les va a costar mucho más a ellos. Una cosa que es muy útil son los estímulos discriminativos. Es un término de uso muy común en psicología y es poner notas o poner colores o poner sonidos, etcétera, para que hagamos las cosas, digamos, en los tiempos en que nos tenemos que acordar de algo, ¿cierto? Entonces, si los chicos van a estar solos, si van a tener que salir, si van a tener que ir a un supermercado, etcétera, poder usar la tecnología para que la misma tecnología le acuerde de una serie de conductas que tiene que hacer como ritual nuevo incorporado a su autocuidado en una situación actual como la que estamos viviendo. ¿Mm? Ahora, además de todo esto, además de todos estos retos de comprender la forma de pensar, de comprender las emociones para poder incorporar nuevas estrategias conductuales para el manejo de, está también estar muy atento a otras señales que también serán importantes, porque una cosa es esto dentro de lo normal,
¿cierto? Y lo normal es tener enojo, lo normal es hacer una rabieta, lo normal es, porque las emociones hay que expresarlas, las emociones se hicieron para eso, para que salgan y no para que no pasa nada, deja la rabieta o no, ¿cierto? Entonces eso hace que finalmente prime una emoción que es la rabia, porque ni me dejan llorar, ni me dejan expresarme, ni puedo nada, pues entonces mantengo con la piedra a flor del día. Entonces, eso es una cosa, digamos, dentro del contexto de la normalidad, pero hay que estar muy atentos también, y eso es un reto muy grande para los papás, estar atentos porque esto sí nos saca de nuestro estado de estabilidad psicológico, nos puede poner en otras situaciones eh, que pueden llevar a malestares mayores, ¿no? Entonces hay que estar atento de que la tristeza puede dar, pero una tristeza de más de una semana, de ya no me quiero bañar, no me quiero levantar, no quiero comer, estoy durmiendo mal, no quiero hablar con mis amigos, ni el celular me interesa. Por supuesto que hay que ponerle atención, por supuesto que hay que ponerle atención porque ya estamos frente a una situación emocional distinta. El enojo permanente, ¿no? Donde no podemos acceder a comunicación con un joven de ninguna manera. Entonces, por supuesto, también hay que estar mirando qué es lo que está pasando. Detrás del enojo siempre hay una manifestación de la conducta, siempre es una emoción que detrás está diciendo, tiene algo, ¿no? O sea, el enojo dice una partecita, pero el todo de la conducta está detrás del enojo. La desesperanza, por supuesto, ¿no? Porque pase lo que pase, parece que esto no va a pasar, ¿no? Entonces viene lo que se llama la desesperanza de saber que no sabemos qué hacer, ¿cierto? Pero frente a esto, digamos que no es como la actitud positiva de todo está bien, estamos felices, aquí no pasa nada, sino que parece ser que tenemos que sacar de nosotros los mejores dispositivos internos que nosotros tengamos para hacer frente a una situación que es anómala para el mundo entero. O sea, no está lloviendo para mojarme a mí, nos estamos mojando absolutamente todos y en diferentes dimensiones. Unos están bajo el aguacero total, a otros los está cayendo la llovizna, otros están emparamados y otros van a estar emparamados un tiempo largo, etcétera, pero a todos nos está dando. Entonces, de una u otra manera hemos enseñado a los jóvenes a veces en algunos hogares yo he encontrado como que la vida es para vivirla de chévere y resulta que la vida nos pone retos, la vida nos trae la enfermedad, nos trae la pérdida de seres queridos, nos trae duelos, nos trae pérdidas, etcétera. Y son cosas que tenemos que enfrentar y nos tocó en este punto a la humanidad sacar nuestros mejores recursos para enfrentar algo que no esperábamos, ¿no? Y entonces estar solos no es agradable, no ir a trabajar y no ver a los compañeros, no ver a los seres queridos, no abrazar a la mamá, no ver un hermano, no poder hacer el amor con la pareja, etcétera, etcétera, pues son cosas que son terribles, pero detrás de eso hay una connotación más grande y es que estamos viviendo una pandemia, ¿no? O sea, no es algo como esto va a pasar, esto es chiquito, no, es realmente tiene una connotación muy fuerte para la humanidad, no para el ser humano, no para un ser humano, sino para la humanidad. Entonces, pues nos está llamando a sacar los mejores recursos que tengamos de nosotros para poder enfrentar algo que realmente, pues, tiene una connotación negativa y no podemos quitársela porque de hecho así es. Bueno, tenemos también que estar muy pendientes de la alteración de hábitos, ¿no? Que los chicos coman bien, no importa la edad que tengan. Yo siempre le digo a los papás creen que cuando pasan como los 18 años, ya son grandes. Y eso es una premisa falsa de toda falsedad, porque yo los veo en las universidades tan indefensos, ¿no? Y algunos chicos, por ejemplo, dicen, y cuando los atiendo, ya hablo con tu mamá y dicen, no, a mi mamá ni le diga o a mi papá porque yo, la verdad, no tengo comunicación con ellos. Y cuánta falta les hace ese personaje que nosotros pensamos que es cuando son chiquitos. No, ellos necesitan ahora de nosotros, de nuestro acompañamiento, de ser escuchados, de ser abrazados, de ser entendidos, pero también necesitan saber y entender que esto es un momento difícil de la humanidad, que esto no es un juego,
¿no? Que esto no es algo superficial, sino que realmente esto toca las fibras de la humanidad y nos toca en todos los sentidos. Bueno, bien, yo creo que con esto he cumplido, hice la tarea exacta, el tiempo exacto, los minutos que teníamos para poder escucharlos, pero me parece muy rico escucharlos y escuchar las preguntas y las inquietudes que tengan en relación con estos planteamientos. Marta, mil gracias. Un montón de ángulos y de puntos de vista para reflexionar que tomarán bastante tiempo. Sí. Yo quería comentar lo siguiente, como una pregunta a lo que tú estás diciendo. Cuando Víctor Frank contaba su experiencia en el campo de concentración y del Sí. compañero que tenía la esperanza de que lo liberaban en enero y no lo liberaron, inmediatamente se murió. Aquí hemos tenido un problema muy complicado y es la forma como han ido aplazando y aplazando la terminación de la cuarentena, donde no hay ninguna, digamos, proceso educativo por parte del gobierno, como yo lo veo, De y eso acuerdo, está total. generando una angustia peor. ¿Tú cómo ves eso? Estoy en estos días precisamente comentaba con alguien eso, exactamente lo que tú estás diciendo, porque la incertidumbre genera, por un lado la incertidumbre y por el otro lado la diferencia de criterios, ¿no? Entonces el no saber cuándo genera más angustia, angustia por todos los niveles, por el nivel económico, por el social, por el nivel afectivo, por todos los niveles que esta situación muy particular demanda. Entonces sí tendría que haber una explicación clara, sea que esto se va a manejar como un acordeón y decir vamos a tener periodos de salida y estamos buscando que esto se dé de esta manera, pero no hay educación. Lo que ha habido es lo que yo llamo una imposición, es decir, ustedes tienen que, obviamente, por el nivel de las personas uno entiende porque está más cerca a determinados conocimientos, por muchas razones, pero no ha habido un nivel de educación. Entonces, por eso hay gente que ni siquiera, hay gente que piensa que esto es una mentira, que esto es una gran mentira, que no sabe a dónde llevar y que pues puede salir y que no pasa nada. No ha habido educación, evidentemente, y esto necesita de un proceso de un acompañamiento psicoeducativo por redes, por Facebook, por televisión, por radio. Sería casi que un consenso nacional y un consenso mundial por lo menos en nuestro contexto nacional, de educación permanente de qué es esto, pero no es de los muertos. Es que no educa saber que murieron 1000 personas, no educa en nada. No educa a la señora de Para como si estuviéramos en un concurso en estos días utilizaron la palabra ranking, o sea, estamos en el ranking es decir, es como que hasta la parte de lo que tiene que ver con el dolor se pierde en esto, ¿no? No hay educación para nada. Es más, estamos perdiendo y estamos desensibilizándonos frente a la muerte, porque son números. Entonces, pues qué pena que mueran tantos viejitos, ¿no? Que es otro tema de este panorama, pero no hay educación para nada. Lo que hay es una información de tengo que hacer esto. La educación hubiera llevado a interiorizar estos procesos y por supuesto estaríamos en otro momento, pero no hay educación. Entonces, si no hay educación, probablemente pues vamos a tener periodos de cierre, de locura, cierran 15 días y sería determinante realmente saber, mire, vamos a trabajar esta estrategia, va a ser así y vamos a empezar una campaña que esto se podría utilizar no solamente para la educación en sí misma de lo que está pasando, sino para educación de todas estas cosas que estamos hablando que finalmente están dentro del campo de la educación emocional y demás, ¿no? Sí. Y obviamente lo que va a generar a la larga es una rebeldía peor. Ajá, exactamente. Exactamente, sí. Digo que los seres humanos, dependiendo de la etapa del desarrollo en la que estemos, necesitamos
Necesitamos, como decía Vygotsky, ¿no? Nos convertimos y somos seres humanos en tanto nos relacionamos con los otros. Y llega un punto en donde la psique humana tampoco lo va a aguantar. Yo soy una persona que considero que tengo la cabeza bien puesta pese a muchas circunstancias que he vivido en la vida y que me han hecho una persona resiliente, pero a veces siento como ganas de ya no más, quiero ver gente, quiero salir, quiero ir a un centro comercial y comerme un helado y que nadie me diga que tengo que hacer cosas. Entonces, esto es un proceso que genera muchos cambios, inquietudes, conflictos interiores y demás, y no están preparando para nada, solamente están dando datos y como jugando un juego que todavía la humanidad, o por lo menos en nuestro contexto, no lo hemos entendido, ¿no? Pero aquí hay un montón de conductas que son muy importantes y es el que no le podemos pedir a los demás lo que uno no está practicando, ¿no? Sí, no podemos, no podemos hacerlo, pero es que lo ves en todos los contextos, o sea, es muy difícil, somos incongruentes como seres humanos y entonces estamos trabajando con reglas que son difíciles de incorporar y con reglas que supuestamente como adultos debemos dar el ejemplo y regularmente la gente no lo está mostrando, no estamos dando el modelo en muchos aspectos de la vida, pero pues en este en particular que tiene que ver con la vida misma, ¿no? Con la vida misma no lo estamos haciendo, entonces tenemos que empezar, pues por supuesto, por ahí. Bueno, pues ha sido un gusto, de verdad, Bueno, compartir contigo estas pinceladas de que voy a seguir afinando, por supuesto, sobre lo que hay que trabajar, porque esto es un reto también para nosotros, para la salud mental de la gente y poder hacer contribuciones en algo tan complejo como lo que estamos viviendo. Bueno, ¿qué juegos me vincularían más al adolescente? bueno, mira, es muy importante porque el adolescente tiene unas características muy particulares y es que es un chico que dejó de ser, es un ser humano que dejó de ser niño y de un momento a otro, como yo les digo, se convierten en tribilines, ¿no? Les cambia el cuerpo, son hormonas con paticas, están en su proceso de configuración como seres humanos y están buscando su identidad. ¿Quién soy? ¿Cierto? ¿Quién soy? Y lo último que uno quiere ser es igual a la mamá regañona o al papá ausente, por decir cualquier cosa, ¿cierto? Entonces ellos se alejan de los padres y se empiezan a igualar con sus pares, ¿cierto? Pero eso no quiere decir que nosotros como papás no estemos presentes en la vida de ellos. Entonces hay momentos en los que uno se puede acercar a esos pequeños gruñones, ¿no? Que están configurando su existencia, ¿sí? Y hay que empezar a identificar, por ejemplo, qué les gusta, ¿no? Para uno poder hablar de cosas que les gusta. Y hay que partir de un principio y es que uno es el papá, no es el amigo. Yo no soy amiga de la teoría de que uno es el amigo y venga, ¿no? Contémonos las cosas de la intimidad. No, empezando porque mi historia clínica me dice que los chicos no le cuentan a los papás cuando tienen su primera experiencia sexual ni nada que se le parezca. Al contrario, ocultan eso hasta el día en que se casan de blanco. Entonces, por supuesto, hay momentos en los que uno se puede acercar a ellos y es a través de identificar cosas que les gustan, por ejemplo, juegos, ¿no? Y entonces, si les gustan ciertos juegos de mesa, si les gustan ciertos juegos de computador, entonces, ven, enséñame que yo quiero aprender esto. O, por ejemplo, vamos a hacer los dos ¿qué le gusta? Cocinar, entonces, ¿qué te gusta comer? Vamos a hacer un pastel y ese momento lo podemos aprovechar para charlar. Cuando mis hijos estaban adolescentes, yo vivía en La Calera y los tenía que llevar a un colegio que se llamaba Jordán de Sajonia y tenía que recorrer un camino largo, entonces ese era el momento mágico, porque llegaban del colegio y no hablaban nada, pero en la mañana cuando yo los llevaba, hablaba con ellos
cante. Bueno, ¿y hoy qué tenemos? No, mamá, entonces vamos a cantar y poníamos música. ¿Y hoy qué hay en el colegio? Pero cuando llegaban eran otros y yo decía, bueno, este es el espacio. Entonces hay que tener un sensor como padre para detectar cuándo es el momento y cuáles son los temas y cuándo también hay que respetar su silencio y cuándo hay que respetar esa ebullición emocional que están teniendo. No es como, pero ¿qué pasa con la amiga? ¿Cuánta vaina? Toda hora es a pegarse, porque eso no dice nada, es como la cantaleta, ¿no? Eso no dice nada. Ok, entiendo que te hace falta tu amiga, vamos, esto va a pasar, no sé cuándo, yo también tengo el mismo miedo tuyo, es una incertidumbre y no sabemos, pero por ahora cuenta conmigo, llámala, puedes estar con ella por internet, yo sé que esto no es fácil, pero no invalidar los sentimientos y aprovecha todos los momentos que tú veas y los gustos que ellos tienen para meterse uno por ese caminito y poder establecer una comunicación con ellos, ¿no? De mirarlos a los ojos, de expresarles que también somos humanos nosotros y que a nosotros también nos está afectando este encierro y que yo también me siento triste y que a mí también me hace falta salir, ¿no? Como a ti, para que realmente empecemos a hacer una empatía emocional y ese caminito de la empatía nos permita pues una buena comunicación con ellos, ¿no? Los otros mensajes les son muchas gracias, muy interesante, muchas gracias, muy concreta la información, muy interesante, muchas gracias, mil gracias. Bueno, no, muchas gracias a ustedes y bueno, aquí estaremos para lo que necesites, Guillermo, con muchísimo gusto de verdad, poder Mil contribución.